Te bendiga, buenas noches. Aquí el pastor Julio Rodríguez de la Iglesia de Nazareno de Country Club para nuestro estudio bíblico virtual. Qué oportunidad tan hermosa que me da, qué privilegio de que me reciban en esta noche. Así que un abrazo virtual para todos ustedes, mis hermanos de la iglesia, mi familia y aquellos que también nos ven y comparten este humilde estudio bíblico. Nuestro estudio lleva como título El caminar con Dios y vamos a tomar como punto de partida la carta a los Colosenses, el capítulo número 2, versículos 6 y 7. Escuchemos lo que dice la poderosa palabra del Señor. Pero me gustaría leerlo en la nueva traducción viviente. Escuche bien. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Así que vamos a tomar como ese punto de partida esta parte del versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Por eso, el cristianismo para muchas personas es ofensivo, porque busca esa presencia, esa unidad del hombre con Dios, y el hombre quiere estar en esa supuesta libertad, que es la libertad para el pecado y sobre todo para la perdición. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué palabras tan hermosas, hermano. Nadie, Él es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otra cosa, hermano. Y nadie viene al Padre sino es por Él. Así que tenemos aquí tal vez una de las piezas mejor explícitas de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, lo que significa el seguir a Jesucristo, lo que es Jesucristo para el mundo cristiano y sobre todo, oye, el pasaporte, la llave, la combinación para poder llegar entonces al cielo. Eso lo encontramos en Juan 14:6. Así que la palabra traducida para recibido hace referencia a la transmisión de la tradición, como cuando un maestro transmite sus enseñanzas a sus discípulos. Antes de las universidades formales, sabemos que habían escuelas, había los rabinos, había los maestros, donde los estudiantes muchas veces pernoctaban con ellos y recibían esa transferencia de conocimiento, o si era de valores, o era religiosidad, o temas, ¿verdad?, como los rabinos en el pueblo judío. Sin embargo, algunos estudiosos señalan que Pablo habla sobre el día en que estos creyentes, y estamos hablando de los creyentes de Colosas, pues entonces recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Recuerdas ese día cuando recibiste a Jesús como tu Salvador personal? Qué emoción, ¿verdad? Qué momento tan sublime para nuestra vida, donde nuestra vida cambió para bien, ¿verdad? Así que para ser cristiano, sencillamente es tener a Cristo en nuestro corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, obedece los mandamientos y sus enseñanzas, hermano, tú eres un santo. Estás siguiendo al Señor porque no vas a buscar desobedecerlo y menos aún faltarle en todos sus mandamientos. Es estar en comunión, en sometimiento, una palabra que a mí me gusta mucho y a otros no les gusta, y santidad en el Señor. Así que aún los pastores tenemos que estar sometidos a Dios, claro que sí, somos los primeros que tenemos que estar sometidos al Señor. Pero tristemente en mi vida pastoral he encontrado a personas que se llaman creyentes que no quieren someterse a Dios, que no quieren someterse a la iglesia, que no quieren someterse a las reglas de la iglesia, que no quieren someterse al pastor, que son impastoreables. Y si tú eres impastoreable, ¿cómo vas a recibir bendición? Cuando confesamos a Cristo Jesús, que es el Señor, estamos declarando que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y hace, ¿verdad?, unos días estábamos celebrando su muerte y su resurrección, su gloriosa resurrección. Por eso es que ahora mismo Él sigue siendo el Mesías para nuestra vida, porque aquí hay que traer las buenas nuevas a nuestro corazón. Así que Él es nuestro Salvador, que vino, murió y resucitó por todos nuestros pecados. Jesús también significa Yahvé salva. Él es nuestro Señor soberano, que reina sobre la vida y que reina también sobre el universo. Pablo les dice a estos cristianos colosenses que han recibido a Jesús, que al igual que Moisés había recibido la ley, que es el Torá, les recuerda que Jesucristo es también el instrumento de Dios para salvación, pero un instrumento perfecto. Cada uno de nosotros somos instrumentos de salvación también por Jesucristo, ¿verdad? Obviamente.
Somos los pastores, los líderes, los hermanos, todos somos instrumentos con un llamado para llevar las buenas nuevas de salvación. Así que una vez que nosotros recibimos a Cristo, o una vez que los cristianos de Colosas recibieron a Jesucristo, al igual que todos nosotros, somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Antes éramos rebeldes, antes éramos esclavos del pecado, hermano, y a recibir a Jesús en nuestro corazón nos volvemos hijos de Dios, coherederos del cielo, un poco menor que los ángeles. Nos sentamos a la mesa con el Señor. ¡Qué gran privilegio! ¿Y por qué no cuidar entonces? ¿Y por qué no continuar andando como Dios quiere? Así que, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por a través de la fe que adquirimos a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Gálatas 3:26. Algunos estudiosos nos presentan que llevamos los genes de Cristo. Me gusta esa teoría, ¿verdad? Tan peculiar, idea tan moderna, ¿no? Dice que lo más profundo de nuestro ser, por lo tanto, hemos recibido el ADN de Jesucristo a través de la salvación, porque nos volvemos entonces hijos de Dios. Hermano, qué buena analogía, ¿verdad? Dentro de lo que es la ciencia en este momento. Así que, desde los primeros tiempos, los judíos han usado la palabra andar para referirse a la manera que uno lleva su vida. Así que, por eso vamos a utilizar esa parte del versículo 6, la parte de aquí dice andad en él. Enoc y Noé caminaban con Dios. Génesis 5, 22, 24, 6 al 9. Dios le retó a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Mire, es lo que también nos pide a cada uno de nosotros, que andemos delante de él y en perfección, que es en santidad. Génesis 17, 1. El salmista dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Qué hermoso. Salmo 1:1. Qué bueno, hermano. Me encanta ese salmo también. Bueno, a mí me gusta toda la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, cuando vamos al versículo 7, esa primera parte del versículo 7, arraigados y sobreedificados en él. El diccionario traduce la palabra arraigar como echar o criar raíces, establecer, fijar firmemente una cosa. Arraigados es una palabra que también se usa en la agricultura, ¿no? Nosotros como creyentes no debemos ser como la paja, que son llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que arraigarnos en Cristo. Tenemos que echar raíces en Cristo Jesús. Por eso tenemos que discipularnos. Por eso tenemos que coger estudios bíblicos. Por eso que tenemos que ir los domingos o escuchar lo que tiene que ser la clase bíblica, que es un estudio bíblico dirigido, fragmentado, ¿verdad? Dirigido en una manera sencilla, hermano. Esto de lo de ser llevados como viento de doctrina lo encontramos en Efesios 4:14. Y no somos llamados a ser trasplantados de un lugar a otro. Tiene dos connotaciones. La primera es que no estemos entonces, ya que somos creyentes, buscando otras doctrinas que nos parezcan algo simpáticas y tal vez nos podamos acomodar y mantenernos en la zona cómoda. Y trasplantado también nos habla que una vez que el creyente conoce al Señor y conoce una iglesia de sana doctrina, que está correcta en lo que hay, usted no puede estar brincando de aquí a allá. Si usted coge una mata, por hermosa que sea, y usted empieza a trasplantar la mata o el árbol, o vamos a ponerlo mejor, un árbol con fruto, que a mí me gusta esto de las matas y los frutos, y usted ya está dando fruto y usted lo trasplanta en otro lugar, tiene tal vez el riesgo de que muera, porque y las raíces que había echado. Por eso muchas personas que a veces abandonan iglesias por tonterías y ñoñerías, quieren estar comunicados con las personas, quieren estar llamando a las personas, quieren saber qué es lo que está pasando. Pero si tú te fuiste, no estás en otro lugar. Echa raíces entonces allá, hermano. Mucho cuidado, que eso es como otra pandemia que está dando en este tiempo. Tú sabes lo que hacen muchas personas, faltan a los cultos, a veces dicen que están enfermos en otras cosas y se van a visitar otras iglesias para ver cuál, como que le conviene o qué oferta puede recibir para ellos quedarse allí. Amado, ¿sabes qué? Mira esta palabra. Ponte claro con esta palabra. Mucho cuidado con eso de estar brincando de aquí a allá. Bueno, sabemos que hay un refrán que dice, ¿verdad?, que el que esté apercibido, pues no recibirá muerte en ninguna guerra. Así que creo que Dios nos está hablando en este momento a la iglesia y nos está hablando en nuestro carácter personal también. Arraigados y edificados en el Señor. Seguimos en el versículo 7a. Una vez que somos plantados por fe en Cristo, no hay necesidad de cambiar de tierra el terreno, ya que el terreno es cuando las raíces ya han ido
lo suficientemente profundo para encontrar los nutrientes que necesitamos para crecer en la vida cristiana. Si tú dices que eres un cristiano maduro, hermano, esa tierra ha sido abonada. Ha sido abonada por oración, por ayuno tuyo, pero también de la iglesia, de los líderes, de los pastores, de los estudios bíblicos, de las predicaciones, de los cánticos, de las actividades. Cuando nosotros echamos raíces en el Señor y sobre todo echamos raíces en la iglesia, esas raíces también dan fuerza y estabilidad para cuando lleguen situaciones difíciles, cuando lleguen situaciones a las cuales van a poner en juego tal vez nuestra fe, tengamos entonces, un terreno que nos está dando estabilidad, que es la comunidad de fe, los hermanos, la comunión de unos a los otros. Repito, si nuestras raíces espirituales están profundas en el Señor, no buscaremos otro terreno. ¿Escuchaste bien? Si tus raíces espirituales están profundas en el Señor, a menos que vayas a una misión súper especial, o que te mudes a otro lugar súper lejano, o cualquier otra cosa que pueda ser sobrenatural, o que yo tenga un ministerio por encima de los gandules, como decían por ahí en mi pueblo, hermano, entonces no hay problema. Pero cuando es por simpatería, porque estoy simpático, porque me estoy aburrido, qué sé yo, hermano, cuando tú eres maduro y te dejas hacer saber que eres un cristiano maduro, no buscaremos otro terreno, porque recibimos todos los nutrientes ahí, hermano. Si Jesucristo es nuestro fundamento seguro, no necesitamos movernos, ni de la doctrina que al cual tenemos, que hemos conocido, ni en la fe en Jesucristo, y mucho menos dentro de la comunidad de fe. Así que estar arraigados en Dios significa también el anclarnos firmemente en sus caminos. Es el permanecer firme y sin vacilación, fluctuación en el caminar cristiano, sin variación. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana es ser constante en la oración, constante en el ayuno, constante en la ley de la palabra, constante en el estudio bíblico, constante en asistencia. Mire, hermano, constante en nuestra devoción diaria a Dios, constante en nuestra lectura bíblica, que ya lo dije, constante en la oración, que es tan importante, es la pieza del oxígeno para nosotros, constante en congregarnos también. Yo sé que este tiempo hay mucho cuidado, pero cuando la iglesia, como la nuestra, ha cumplido de una manera sobre lo que se puede pedir por ahí, hermano, donde se hace higiene, donde está todo cuadrado. Mira, hermano, tenemos entonces que ser constantes en la congregación. Si ya estás vacunado, ¿por qué no puedes ir a la iglesia? Dime tú, no tienes, ¿verdad? Que no tienes respuesta. Porque mis hijos me dicen que no vaya, hermano. Pero ¿y los hijos tuyos a dónde van? Que luego van a tu casa. ¿A dónde van? Constante en el servicio y en el respaldo a su obra. Y esto es importante, que trabajemos para su obra, hermano. Así que, vuelvo a decir, firmes y constantes. Por eso la Biblia nos exhorta a estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, aún en medio de las peores situaciones, como le enfrentado el mundo cristiano al principio de la era cristiana, persecuciones, muerte y repudio y otras cosas más, y también como la que enfrentamos ahora por medio de esta pandemia. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué palabras tan hermosas, tan suaves, tan dulces, tan alentadoras, tan inspiradoras. Mira, hermano, que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Pablo les recuerda a los colosenses y a todos nosotros que han ganado todo por medio de su conexión, nuestra conexión con el Señor. Conexión a través de su sangre preciosa derramada en aquel Calvario. ¿Verdad? Que esa conexión de Cristo, que debemos toda nuestra naturaleza y nuestro ser a esa conexión. Lo que tenemos en el Señor se lo debemos a Él. Pasemos ahora sobre edificados en Cristo. Sobre edificados es un término usado también en la arquitectura, y esto es, continuamente estamos siendo edificados. Cuando se hace la simiente de un edificio, de una casa o de un rascacielos, ellos siguen sobreedificando sobre encima de ese fundamento. Y nuestro fundamento, nuestra piedra angular es Jesucristo. Cuando confiamos en Cristo para salvarnos, ponemos el fundamento de la salvación de ahí en adelante, en Cristo Jesús. Y crecemos en su gracia. Es Cristo Jesús entonces donde vamos edificando. Es nuestra fe en Él la que podemos seguir edificando, donde se edifica la iglesia, la doctrina de la iglesia.
Lograr el crecimiento espiritual es también seguir añadiendo al templo las almas para la gloria de Dios. Mira, hermano, eso es nuestro trabajo, ¿verdad? En llevar a nueva de salvación, en hacer discípulos. Si quieren pertenecer y unirse a la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero nuestro trabajo es llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántas personas han pasado por las iglesias cristianas de sana doctrina? Miles. ¿Están todas allí? No, pero la iglesia, nosotros, nuestra iglesia ha cumplido su trabajo, que es llevar y presentarle el plan de salvación a través del plan redentor de Jesucristo. ¿Qué podemos depender de nuestros fuertes cimientos? ¿Verdad? Que podamos depender de sus fuertes cimientos a través de Cristo y de sus paredes fuertes para soportar momentos buenos y malos, momentos que la iglesia va a tener que soportar, momentos buenos y también momentos difíciles, ¿verdad? ¿Cómo recibiste a Cristo? Esa es una pregunta muy importante. Recordemos que en Colosenses 2:6 el apóstol Pablo enfatiza: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Supongamos que hoy nos presentemos delante del Señor y Él te pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¡Wow! Porque da ofrenda. No, hermano, porque se pierde el tiempo. No, hermano. ¿Cómo le respondería? ¿Qué le diría en ese momento al Señor? Creo que una respuesta puede ser: Jesucristo murió por mis pecados en la cruz como mi sustituto y he puesto toda mi confianza, todo mi ser, todo mi esfuerzo en Él para la vida eterna. Tal vez podemos recitar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermoso pasaje, ¿verdad? Fundamental dentro de la palabra del Señor. ¿Cómo recibiste a Cristo? El apóstol Pablo escribió: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por todos nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El apóstol Pedro nos hizo una invitación en uno de sus sermones diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús, hermano. Hechos 4:2. Así que te voy a hacer una ilustración. Se cuenta que un pastor al que le preocupaba un negocio de no creyente que estaba cerca de su iglesia, posiblemente una barra o algo así, su preocupación llegó al punto de que tuvo que ir a la corte. El abogado defensor del representante del negocio, de la barra o del chinchorro, quiso avergonzar al pastor y le preguntó: ¿no es usted un pastor? Y no significa que el pastor debe cuidar sus ovejas, a lo cual el pastor respondió afirmativamente. Luego el abogado volvió a decir: si usted es un pastor, ¿por qué no está allá afuera cuidando sus ovejas? Y el pastor respondió rápidamente: porque ahora me toca pelear contra los lobos. ¡Wow! Contra los lobos, contra los osos, contra los leones. El apóstol Pablo, al saber que enemigos atacaban a la iglesia de Colosas, les escribió animándole y advirtiéndole. Y es lo mismo que hacemos en esta noche. Concluyo diciendo: somos salvos por gracia mediante la fe solo en Cristo Jesús. Nos ha establecido en la fe que nos garantiza su salvación. Al ser agradecidos de manera abundante, es solo la respuesta por todo lo que hemos recibido. Te exhorto en este momento, antes de orar, que si todavía no has dado tu corazón, este es un momento para que puedas llegar y rendirte a los pies del Señor. Es un hermoso momento, no hay nada mejor. Lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido bendición. Así que, ¿qué tal si oramos? Padre, te doy gracias por este tiempo, por este estudio bíblico, confiando, Dios mío, que cada día estemos más arraigados a ti, Señor, que nuestras raíces sean profundas en la fe cristiana y sobre todo también en la iglesia y en el servicio. Mira aquellos que tal vez no están viendo en este momento, si todavía no te han recibido como Salvador, y el Espíritu Santo a través de estas humildes palabras ha tocado su corazón, que en este momento, Señor, tú los perdones, que los recibas como tus hijos, Señor, que limpie su corazón, su alma, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo le dé la fuerza para seguir hacia adelante. Y a nosotros como creyentes del siglo XXI en medio de esta pandemia, que tú nos dé las fuerzas también para seguir fiel a ti, para que ninguna pandemia de desánimo, ninguna pandemia de movernos de aquí y de allá, de inestabilidad espiritual, nos haga entonces, Señor, perder la oportunidad de
seguir echando raíces y sobre todo gozarnos en ti, Señor. Guarda a cada hermano y hermana que está viendo este estudio. Entonces te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Qué bueno. Y te recuerdo que mañana jueves tenemos nuestro estudio, nuestro tiempo de oración, bajo la plataforma de Zoom. Dios te bendiga. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí.